Si algo viene a ser golpeado en un tiempo de angustia es la fe. Es en lo que el Señor ha prometido. Yo creo que hay algo que la palabra lo define como convicción. ¿Qué es convicción, Antonio? Es tu creencia, es en lo que tú decidiste creer. Y si algo viene en un tiempo de angustia, es aprobarnos esa convicción. El pastor Héctor pasó por esa cosa también y me decía que él como que se dejó llevar. Bueno, me va a dar que me dé. Yo estoy claro de lo que Dios me llamó, yo estoy claro de lo que Dios me ha prometido. Y yo creo que la convicción, la iglesia necesita fortalecer su convicción, fortalecer su fe, fortalecer en lo que Él ha prometido, fortalecer lo que Él nos ha prometido como iglesia. Y si algo yo estaba seguro en ese tiempo, en ese proceso, es que los días de Antonio Linares no han terminado en esta tierra. El propósito que Dios ha sembrado en el espíritu y en el corazón de este servidor y de esta familia no ha terminado. Aunque vimos muy de cerca la muerte con el cáncer que estuvo atravesando Joa, aún ahí había la convicción de que el tiempo de Joana no había terminado en esta tierra. Entonces creo que va a jugar un papel muy fundamental, amada iglesia, su convicción. Y cuando hablo de convicción, la palabra es lo que fortalece, es nuestra roca, es nuestra ancla de esa convicción, de esa fe, de eso que creemos. Por eso es que siempre me van a ver instando a la iglesia a hacer el devocional, a amar el devocional, a amar la palabra, leer la palabra, conectarse a la reunión, exponernos a una palabra que pueda bendecirnos, porque eso fortalece mi convicción para que cuando venga el tiempo de angustia, la angustia no dictamine la senda por donde yo voy a caminar, sino que la convicción define el camino por donde yo voy a andar. ¿Alguien puede decir amén a eso? Es la fe, es la palabra, es lo que hemos decidido creer. Por eso que la asistencia a una iglesia no se puede convertir en un lugar nice donde me consigo con gente que amo. Eso es parte de la comunidad de fe, pero no es la esencia de una comunidad de fe. La esencia de una comunidad de fe es que usted pueda crecer en la palabra para que cuando vengan los abates de este mundo, porque lo dice el mismo Jesús, en el mundo tendremos aflicción, pero después viene una palabra que nos da seguridad, dice, pero confiad que yo he vencido al mundo. Hay una promesa de parte de aquellos que creen de que Jesús no es un tema de religión, no es un tema de simplemente venir a sentirme cómodo en un lugar, sino que cuando la palabra se convierte en mi asidero de fe y de convicción, no importa que aún el mismo infierno se levante en contra de nosotros, nosotros nos mantendremos confiados como leones, porque Jesús prometió que él levantaría bandera de victoria a favor de la iglesia de Cristo. Que alguien diga amén, o si puede aplaudir, hágalo para Jesús. Estamos confiados en lo que Dios está prometiendo a nuestra iglesia. Yo le decía a mi esposa, qué impresionante cómo el martes predico de qué voz estamos escuchando y al día siguiente explota esta cosa. Siempre la palabra va a ser probada, siempre. Por eso es lo importante de usted atesorar la palabra que escucha en la iglesia, porque esa palabra le va a servir para usted como literalmente un salvavidas en medio de una tormenta. Amén. Quiero hablarles rápidamente hoy de un pasaje que amo muchísimo y ustedes conocen muchísimo esta historia, pero fue la que el Espíritu Santo puso en mi corazón para compartir con ustedes fe en tiempo de angustia. Esto sale descrito en Juan 11. Vamos a hablar un poquito de todo lo que fue la historia y el proceso de Lázaro y de su familia, de sus dos hermanas, en un tiempo de angustia. Cómo Jesús se levanta en medio de un tiempo de angustia para una familia. Así que versículo 3, capítulo 11 de Juan. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria
como resultado. Si algo quiero decirte de parte del Espíritu Santo es que esa situación que estás pasando ahora, sea laboral, sea de salud, sea emocional, hoy el Señor te dice, esto no es para muerte, esto no es para que ya uno pueda decir, es que ya se acabó, ya no tengo más nada que hacer, ya no hay otra opción, ya me quemé todos los cartuchos, ya se quemaron todos los barcos. Lo importante es entender de que Jesús, y lo que usted y yo necesitamos es que Jesús esté en la escena de ese capítulo de nuestra vida para que Él pueda levantarse y pueda decir, esa enfermedad, ese problema no acabará en muerte, dice el Señor, sino que al contrario, sucederá para que la gloria del Hijo de Dios sea exaltada. Entonces usted ve el problema de dos formas, o lo ve como el momento para tirar la toalla, o lo ve como que todo está listo para que la gloria del Hijo de Dios sea levantada y sea exaltada. Entonces, es una decisión de parte de usted y mía que este proceso que usted está pasando, sea de salud, sea financiero, sea emocional, usted decide y usted debe preguntarse hoy algo urgentemente. ¿Jesús está en la escena del capítulo de este capítulo de mi vida? Porque lo que era un entorno de tristeza, dolor y lástima y de muchas lágrimas se convirtió en algo positivo porque Jesús estaba en la escena, en ese capítulo de la vida de María, Marta y Lázaro. Así que prepárate porque ese proceso que estás pasando ahora es para que la gloria de Dios se manifieste. Y mientras que yo oraba, yo podía sentir cómo la iglesia estaba siendo empoderada para un nuevo tiempo. A veces la gente pregunta, pero ¿por qué pasar por procesos para ser empoderados? Bueno, mándale un WhatsApp a Jesús y pregúntele si el mismo poder que él tenía cuando estaba vivo fue el mismo poder que se movió cuando él se levantó en medio de los muertos. Es más, nuestra fe tiene asidero por causa del proceso de Jesús. Oh, Espíritu Santo. Wow. Me hacía falta esto. Wow. Gracias, viejo. Su eternidad y la mía viene como garantía de que Jesús decidió pasar el proceso. Eso quiere decir que los procesos tienen la capacidad y el poder en sí mismo de llevarnos a una nueva dimensión de fe, a un nuevo nivel de gloria, a un nuevo nivel de manifestación del poder del Espíritu Santo. Y yo necesito que la iglesia pueda creer esto conmigo, porque desde este próximo domingo comenzaremos a ver un mover. Yo no sé quién puede creer esto conmigo. Desde este próximo domingo vamos a comenzar a ver un mover del Espíritu Santo. Aún veníamos con tiempos de gloria poderosísimos los domingos, pero prepárese porque valió la pena el proceso. Salimos, wow. Salimos del horno de fuego con más fuerza, con más actitud, con más, oh Padre Santo. Que nos calentó el horno, sí. Se lo decía a mi esposa, el diablo supo a quién darle. El diablo me golpeó a las personas principales que llevan este barco adelante. A las cabezas, a los coordinadores, a las manos derechas. Pero, como decía el apóstol Pablo, que tengamos como sumo gozo esa tribulación momentánea, y por eso es que podré decirle, como les dije cuando nació la visión de esta iglesia, siempre, y esto se puede convertir en un eslogan para mi vida: no subestimes el tiempo del proceso, porque es la tierra fértil para que Dios plante en nosotros una nueva visión. Así que lo que viene para la iglesia Amor Verdadero, después de haber sido pasados por el horno de fuego con esta cosa y este virus, ahora serán tiempos de mayor gloria, tiempos de mayor presencia, tiempos de más sanidades, tiempos de más milagros, tiempos de más provisión. Que alguien diga amén y aplauda a Jesús ahora. Dice la palabra de Dios en el versículo 5, aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro,
se quedó donde estaba 2 días. 2 días más. Diga conmigo, 2 días más. Sigo leyendo el 7. Pasado ese tiempo, les dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Si algo sucede en un tiempo de proceso, es que el ser humano siempre quiere que Jesús llegue en el tiempo de ellos y se le olvidó que su agenda no es la misma agenda de Jesús. Jesús se quedó 2 días más después que recibió la noticia. O sea, el plan de María y Marta en enviarle el WhatsApp a Jesús era que él se presentara para que esa enfermedad que tenía Lázaro no terminara de una forma diferente. ¿Por qué Jesús se queda 2 días más? ¿Por qué él decide quedarse 2 días más? Y si usted lo lee, estoy 1000% seguro que fue una decisión literalmente hablando de Jesús de me voy a quedar 2 días más. ¿Saben por qué? Porque no era lo mismo llegar a orar por un enfermo que llegar y levantar a un muerto. Voy de nuevo. No era lo mismo llegar a orar por un enfermo que llegar y que todos los que estaban ahí miraran cómo Lázaro se iba a levantar en medio de los muertos. Así que quiero que entiendas algo, repítete a tu espíritu, repítete a tu mente, Jesús nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Él va a llegar a tiempo para que saldes esa deuda, Él va a llegar a tiempo para sanarte de esa enfermedad, Él va a llegar a tiempo para restaurar esa mente, ese corazón, Él va a llegar a tiempo. Los discípulos le dicen a Jesús en el versículo 8, pero sus discípulos se opusieron diciendo, Rabí, hace unos días la gente de Judea trató de apedrearte, ¿irás allí de nuevo? Amo muchísimo este pasaje porque es una de las cosas que uso para apalancar mi postura en que Jesús era sabio y entendido en los tiempos. Él sabía de que su hora no había llegado. Él sabía de que, aunque sus discípulos tenían miedo, él sabía que el tiempo no había llegado. Sigo leyendo. Voy a brincar al versículo 11. Después agregó, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido pronto, se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente, Lázaro está muerto. Y por el bien de ustedes, me alegro de no haber estado allí. Porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Está una vez más Jesús al frente de sus discípulos, entrenándolos en todo lo del tema de la fe. Porque ahora ustedes van a creer, me gustó este adjetivo que usa esta versión, van a creer de verdad. Eso que está pasando ahora va a aumentar tu fe. Eso que estás atravesando ahora, llámese enfermedad, llámese escasez, llámese problema en las ventas en tu trabajo, llámese con problemas que hay en tu negocio y en tu emprendimiento, llámese el problema, póngale el nombre a ese problema. Quiero que sepas algo, es la oportunidad para que tú con tus propios ojos veas a Jesús levantarse en medio de la tormenta y entonces vas a creer de verdad. Cuando uno ve bajo esta óptica el proceso y el problema, entonces ya no lo desecha, ya no le saca el codo, sino que lo ve como en la tierra de cultivo que está lista para poder ver su fe aumentar. Voy de nuevo. Cuando yo le pongo el lente de Jesús, ahora me doy cuenta que aunque naturalmente ya Lázaro estaba muerto, él le decía, y por el bien de ustedes me alegro de yo no haber estado allí. ¿Por qué? Porque él quería que los discípulos subieran su nivel de fe.
Y recuerde que su nivel de fe va a aumentar por causa de su propósito. Jesús estaba empeñado en llevar a la fe de los discípulos a un nuevo nivel por causa del propósito, por causa de la misión, por causa de lo que le tocaba hacer a ellos. Brinco al 17. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Diga conmigo, 4 días. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén. Y mucha gente se había acercado para consolar a María y a Marta por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. En medio del dolor, Marta sabía que había esperanza. Wow. Marta sabía que si Jesús estaba ahí, había una esperanza más. Marta sabía de que si Jesús se presentó en el lugar, aunque sus ojos miraban a su hermano muerto, él podía hacer algo, él podía pedir algo, pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Nuestra garantía es que Jesús esté en ese capítulo de tu vida, en ese capítulo que se está escribiendo ahora. Porque si Él está, entonces hay una esperanza, hay garantía de que algo bueno pueda suceder, que alguien puede decir amén conmigo a eso. Jesús le dijo, nada más y nada menos, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Luego Marta regresó a donde estaba María, y los que se lamentaban la llamó aparte y le dijo, el maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Así que la siguieron. Y cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior. Presta atención. Y se conmovió profundamente. A veces nuestra incredulidad en que Jesús pueda hacer algo puede incomodar aún a veces a Jesús. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior. Dice otra versión, o se enojó en su espíritu por falta de la incredulidad que había en aquel momento. Y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, le preguntó. Ellos le dijeron, Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo, miren cuánto lo amaba. Pero otros decían, este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó, Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. Jesús respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuántas veces en la construcción de un milagro nos paramos en una postura de creerle a Dios, pero quererle decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas?
Vemos una Marta cuestionando lo que Jesús pide y ordena de que movieran la piedra. Yo le voy a decir algo a usted. Si el maestro me está pidiendo que yo quite la piedra, yo la quito. No me importa. ¿Usted cree que el que está mandando a quitar la piedra no va a tener el control del olor del muerto? Como a veces pareciera que tenemos fe, pero nuestras acciones y nuestras palabras dicen completamente lo contrario. Decimos, Señor, sí creo en ti. Sí, Señor, creo que puedes hacerlo, pero mis acciones y mis palabras dicen completamente lo contrario. Aquí veo a una Marta que decía, sí, yo creo que mi hermano resucitará. Y ya Jesús le había dicho versículos anteriores de que él resucitaría. Y veo una vez más a un Jesús en el versículo 40 en tono de pregunta diciéndole, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Eso quiere decir, amada iglesia, que lo que lo separa a usted y a mí de ver la gloria de Dios es un acto de fe. Aún en el tiempo de angustia, aún en el tiempo de adversidad, lo que me separa a usted y a mí de ver la gloria de Dios es que yo decida dar un paso de fe. Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Y Jesús le dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Yo no sé cuál es esa circunstancia, pero el mismo poder que obró a través de Jesús para ordenar a Lázaro que saliera de esa tumba, hoy Jesús se levanta en medio de la iglesia Amor Verdadero y le dice, sal de ahí, te levantas de ese problema, te levantas de esa adversidad, te levantas de ese tiempo de preguntas a Dios, de temores, te levantas porque el mismo Jesús que sacó a Lázaro de en medio de la tumba está puesto hoy de pies sobre la iglesia Amor Verdadero y se levanta como poderoso gigante a pelear a favor de esta iglesia. Que alguien diga amén y aplauda al Rey. Es imposible transicionar es imposible caminar por la nueva dimensión de gloria con ataduras del pasado. Si algo le pide Jesús es que lo liberen, le desaten de sus pies, le desaten de sus manos y le quiten las vendas que tenían encima de su cabeza. Es imposible que cuando Dios se levanta y nos da una orden, yo siga anclado al pasado, sigo anclado a la derrota, siga anclado al temor, sigo anclado a eso que me ha impedido avanzar. Si Dios te dice que usted se levante, usted se levanta, pero usted tiene que zafarse de esas ataduras del pasado para que pueda comenzar a transicionar y a caminar en la nueva dimensión que Dios está dando a la iglesia. Si usted sigue leyendo y le pongo tarea en su casa, nunca Dios había manifestado salvación a través de la vida de Lázaro, solo luego después del proceso. El siguiente título del versículo 45 dice conspiración para matar a Jesús. Ya los fariseos habían generado un plan para matar a Jesús, pero ahora se había levantado un plan para ahora matar a Lázaro, porque la salvación comenzó a correr por los pueblos. Donde llegaba Lázaro no le decían Lázaro, sino le decían ese fue el que se levantó de los muertos. Entonces quiero que entiendas algo. Va a ser tal la manifestación de la gloria de Dios en este nuevo tiempo para tu vida, que aún los que no conocen a Jesús vendrán al conocimiento de Jesús a través del milagro que Dios va a hacer a través de tu vida. Que alguien diga amén, se lo pido por favor. Y apláudale al Rey. Viene una consecuencia. Su milagro va a traer consecuencias positivas para el reino. Wow. Su milagro
Va a traer que otros quieran conocer al Jesús que te sanó, al Jesús que te sacó de la deuda, al Jesús que restauró tu matrimonio, al Jesús que restauró tu hijo, al Jesús que te dio ese nuevo trabajo. Tu milagro y el salir de ese proceso, porque la tumba es como el proceso. Y al levantarse a Jesús y darte la orden de salir, entonces prepárate, porque muchos conocerán a Jesús a través del testimonio de lo que Dios hará en tu vida. Amén.